licenciada, compañeros. El día de hoy les voy a presentar la entrevista que le realicé al joven Francisco Arsenio García, que está basada en nuestro tema de investigación, el cual es el tratamiento de la basura en el municipio de Jutiapa y su impacto en la salud de los vecinos y sectores aledaños a los basureros. Buenas tardes. Considero bastante importante tener la oportunidad de poder conversar respecto a estos temas que son muy relevantes y muy importantes, no solo como universitarios, sino también como vecinos, como ciudadanos del municipio de Jutiapa. Temas que la verdad nos competen, nos atañen y es importante tener la oportunidad de discutirlos, de conversarlos y también generar academia y generar estudio respecto a eso, por lo cual agradezco la oportunidad de esta entrevista y conversar sobre estos temas tan relevantes, tan importantes y que en la actualidad están en boga y en boca de todos. Por lo tanto, estamos abiertos a poder responder cualquier pregunta y emitir una opinión respecto de este tema sin ningún tipo de sesgo ideológico, sin ningún tipo eh, de simpatismo ni nada por el estilo. ¿Conoces la ubicación de un lugar que se utilizaba como basurero clandestino? Sí, hablar sobre basureros clandestinos es un tema de nunca acabar, porque los hay en los más diversos lugares, en todas las rutas que conducen hacia áreas rurales, que conducen hacia colonias, en la CA1 encontramos focos de contaminación en diferentes lugares producidos por basureros clandestinos. Sin embargo, también tenemos que hablar de uno de los más grandes que se ha creado en la actualidad, como lo es el basurero clandestino ubicado en el campo de la Feria Manolito Castillo. ¿Y por qué le llamamos basurero clandestino? Porque este espacio no cumple con las condiciones necesarias, no cumple con los permisos ni con los avales para estar acumulando basura en ese lugar. Este se ha convertido en un centro de acopio de basura del municipio de Jutiapa sin tener los permisos necesarios. Si bien en la actualidad las comunidades aledañas a ese sector ya han tomado acciones, este es un problema que ha sido repetitivo en muchos años, por lo cual es importante entender que los basureros clandestinos no son un problema pequeño, son un problema muy grande y que afecta no solo el ornato, sino también afecta la salud de los vecinos que viven en los sectores aledaños a estos. ¿En tu comunidad o barrio cuentan con servicio de tratamiento de desechos? Contar con un servicio de extracción de basura y manejo de desechos sólidos en las comunidades del sector rural es una utopía en la actualidad, porque si nos damos cuenta, incluso en el casco urbano, que los vecinos pagan un servicio, el servicio de recolección de basura es irregular. ¿Por qué? Porque no cuenta con un espacio adecuado para depositar la basura. Por lo tanto, en mi caso particular, que vivo en una comunidad del municipio de Jutiapa, no contamos con este tipo de servicio de recolección de basura y manejo de desechos, por lo cual se toman otro tipo de acciones para tratar de mitigar los efectos que pueda tener la basura. Entonces, sí, incluso en el área urbana, que cancelan un pago por un servicio, no tienen un servicio de calidad. Y ¿qué podemos esperar en las áreas rurales donde no se tiene y no se paga un servicio de extracción de basura? ¿Cuánto gasta a la semana o al mes por el retiro de los residuos sólidos de su vivienda? Al no existir un servicio de recolección de basura y manejo de desechos sólidos en mi comunidad por ser un sector rural, pues el gasto es mínimo, ¿verdad? Sin embargo, es importante entender que aun cuando no exista en ciertas ocasiones, pues como lo decía, para incinerar o para clasificar en algún momento la basura, pues es importante que si bien no se produce un gasto oneroso, siempre existe un gasto que es mínimo, que al final de cuentas no es cuantificable, pero sí se realiza un gasto, no como en el caso de la ciudad de Jutiapa, donde pasaron de estar pagando 20 quetzales a estar pagando 40 quetzales por un servicio que es irregular e ineficiente. Los residuos sólidos que se generan en su vivienda son separados según su clase: sólidos, madera, plásticos, vidrio, orgánicos. Dar con un servicio de recolección de basura en los sectores rurales, que es donde resido. Generalmente la basura se suele clasificar entre basura orgánica y basura no inorgánica. ¿Por qué? Porque la basura orgánica la destinamos a que esta es biodegradable, entonces esta fácilmente se degrada y se integra al suelo. Pero en el caso de la basura inorgánica, estamos hablando de plásticos, de desechables, entre otros. Generalmente lo que suele hacerse en las comunidades con este tipo de desechos, aún en el entendido
que se sigue contaminando al quemar este tipo de basura es que se trata de incinerar lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque si no tendríamos una gran cantidad de basura inorgánica y que no es utilizable y que no es reutilizable y que no se recicla por las personas de las comunidades. Entonces, pues la clasificación es mínima, pero sí se hace. ¿Cómo realiza usted la separación de los residuos en su vivienda? El retiro de los desechos sólidos de los domicilios, pues en los sectores rurales, se hace por recursos propios de las personas, es decir, cada uno en su espacio de terreno que tiene, pues puede crear una fosa para generar eh, abonos con base en la basura orgánica. Y con respecto a la basura inorgánica, pues como lo decía anteriormente, generalmente se incinera. El detalle está que como no existe un servicio de recolección de basura, como lo mencioné, este tipo de proceso pues lo hace netamente el propietario de la residencia, haciéndolo sin tener el mayor conocimiento, lo hace de manera propia, sin que tomar las precauciones debidas. Entonces, no existe un servicio de ni iniciativa pública ni la iniciativa privada, es netamente con recursos propios de la persona. ¿Cerca de tu lugar de residencia existe un basurero clandestino? Sí, aproximadamente a 1 kilómetro de mi residencia existe un basurero clandestino que se encuentra a la orilla de la ruta 23, en la ruta que conduce hacia Yupiltepeque, Jutiapa, donde podemos encontrar el más variado tipo de basura, desde plásticos desechables, animales muertos, de todo tipo de basura, que las personas al no contar, como yo lo decía anteriormente, con un servicio de extracción de basura en su domicilio, buscan terrenos baldíos para ir a lanzar la basura donde no se le dé el tratamiento adecuado, donde produce contaminación no solo visual, sino también contaminación en los mantos acuíferos, entre otro tipo de contaminación y además que afecta la salud de las personas que viven en los sectores aledaños a este tipo de basureros clandestinos. Por lo tanto, sí, cerca de mi residencia sí existe un basurero clandestino que no se le ha dado tratamiento y que no se ve por dónde las autoridades tomen cartas en el asunto respecto de este tema de los basureros clandestinos. ¿Tienes conocimiento de las consecuencias a la salud humana provocadas por la basura? Sí, en la actualidad, pues sí, considero que de las principales afectaciones que causa el manejo inadecuado de la basura en la salud de las personas, pues podemos hablar de las enfermedades de tipo gastrointestinal, de las enfermedades respiratorias, de las enfermedades hepáticas. Y esto lo digo con conocimiento de causa, en virtud que tuve conocimiento que, por ejemplo, en sectores como comunidades de Amayito, la Flora Amayito, el Cóbano, la comunidad de Los Hoyos, han aumentado los casos de personas que han estado sufriendo problemas gastrointestinales, problemas hepáticos y problemas respiratorios como consecuencia de los basureros que se han instalado en el lugar. Pero realmente los basureros no son el problema, sino es el tratamiento que le da a la basura, porque hay basureros que cuentan con un buen proceso de tratamiento y que no causan ningún tipo de afectación a las personas que viven en el lugar. Eh, Tal es el caso, por ejemplo, del basurero municipal del Progreso Jutiapa, donde personas que viven en sectores aledaños a este no han padecido. El detalle está cuando no se le da el tratamiento adecuado a la basura. ¿Qué opinas sobre el proyecto de los camiones recolectores de basura en su municipio? Respecto del proyecto de los camiones para la recolección de basura, es importante entender que no todos los camiones son adecuados, no todos los camiones cuentan con las condiciones necesarias para la recolección de los desechos. ¿Por qué? Porque es importante tener camiones que estén debidamente acondicionados. Y en este caso lo principal es tener un tren de aseo municipal que sí sea un tren de aseo, no como lo que actualmente se está viendo en Jutiapa, que la basura es recolectada en pick-ups, en camiones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que no es adecuado? Porque muchas veces se retira basura que va dejando por la calle líquidos, a veces de los camiones hemos visto cómo se caen
bolsas con basura que puedan entrar en contacto con alguna persona y al no estar debidamente clasificada la basura puede ir cualquier tipo de desechos en esa bolsa de basura, lo que pueda generar algún tipo de riesgo, incluso hasta biológico para las personas que puedan entrar en contacto con la basura. Entonces considero que es necesario implementar un tren de aseo municipal, pero que realmente sea un tren de aseo, no camiones, no pickups ni nada por el estilo, sino que un tren de aseo que cumpla con las condiciones necesarias para hacer un tratamiento adecuado de la basura. ¿En qué tipo de recipiente deposita los residuos en su vivienda? Bueno, generalmente en mi domicilio se suele guardar la basura en recipientes de plástico o en bolsas plásticas. Si bien se hace la clasificación y todo, eh, principalmente entre desechos orgánicos y desechos inorgánicos, eh, se hace, como lo dije con anterioridad, en recipientes plásticos y bolsas desechables, bolsas para la basura, que considero que si bien no es uno de los métodos más adecuados, pues es el método más inmediato y es uno de los métodos que mejor nos ha brindado resultado. En mi domicilio de manera particular hablo en ese sentido, ¿verdad? Caso contrario, que puede ser que otras personas en sus domicilios clasifiquen de otra manera, guarden y depositen de otra manera sus residuos. ¿Qué opinas sobre el cobro de 40 quetzales que hacen por el servicio de recolección de basura? Respecto de la cantidad que actualmente está cobrando la municipalidad por el manejo de los desechos, es decir, la recolección de la basura en los domicilios, que en la actualidad son 40 quetzales, considero que es un servicio bastante caro para el tipo de servicio que se está prestando, porque únicamente se están pasando por los domicilios a recoger la basura 2 veces por semana. Esto cuando tienen disposición de encontrar algún terreno donde puedan ir a depositar la basura. Pero en el caso de que no tengan un terreno, la basura se acumula dentro de los domicilios, se generan basureros clandestinos. Considero que para el tipo de servicio que se está prestando en la actualidad en el municipio de Jutiapa es un servicio que está demasiado caro, que están exagerando en el cobro y que esto arbitrio que está recibiendo la municipalidad de Jutiapa y que este pago que está ingresando de alguna manera a las arcas no se está ac- no se está invirtiendo de buena manera, ya que si la municipalidad de Jutiapa para prestar el servicio podría estar recibiendo esa misma cantidad e invertirlo en un verdadero tren de aseo municipal que sea funcional, que sea eficiente y eficaz y que cumpla con las condiciones necesarias y le brinde seguridad de que sí se le va a dar el tratamiento adecuado de la basura a la población jutiapaneca. ¿Tiene conocimiento sobre el daño o contaminación ambiental por la disposición de los residuos en los terrenos baldíos? Afecta en la salud tanto a niños, adolescentes, ancianos, en el tema gastrointestinal, tema respiratorio, salud hepática, entre otros, ¿verdad? Que estos son los casos que han sido documentados de las personas que viven en los sectores aledaños a basureros. También podemos encontrar en el tema del aire, ¿verdad? Es imposible vivir en un sector que esté próximo a un basurero que no cuenta con los procesos de tratamiento de los desechos sólidos de manera adecuada, ya que los olores fétidos son imposibles y hacen imposible el poder habitar en esos lugares. En cuanto al paisaje, pues es importante entender que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y en ese sentido, pues el ornato se ve seriamente afectado por los basureros clandestinos, lo que hace poco atractiva para las personas visitar ciertos sectores de algún municipio, de alguna ciudad. En cuanto al recurso hídrico, pues al estar en contacto con el agua llovediza, esta agua va a depositarse hasta los ríos, zanjones, quebradas de nuestro municipio, lo que finalmente termina llegando hasta los afluentes de donde se toma el agua que llega hasta nuestros hogares, ¿verdad? Y respecto en el suelo, pues la contaminación que produce en el suelo termina haciendo que el suelo ya no sea productivo y que la producción de ciertos sectores se reduzca, lo que impacta directamente la salud nutricional de las personas, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la disposición final de los residuos que se generan en su municipio? Pues según entiendo, los recursos o los desechos sólidos que se generan en la ciudad de Jutiapa tienen como destino final algún basurero, que existe un aprovechamiento, un reciclaje, una clasificación de los desechos. No lo tengo, no se tiene acceso a este tipo de información. Sin embargo, este tipo de basura ha estado yendo a lugares tan distantes como el basurero del relleno sanitario en Villanueva,
el basurero de la municipalidad de Barberena, un basurero que instaló la municipalidad en el sector de la aldea del Caulote, otro basurero que fue instalado en la comunidad de Los Hoyos, y el basurero clandestino que instalaron en el campo de la Feria de Jutiapa, donde lo que hacían es hacer un centro de acopio y en el peor de los casos estaban enterrando en ese mismo lugar la basura que se producía en la ciudad de Jutiapa. ¿Has usado el servicio de recolección de basura? No, no he tenido la oportunidad de utilizar el servicio de aseo de la municipalidad y es bien entendido que no es un servicio que presta la municipalidad, sino es un servicio que prestan particulares que está subvencionado por la municipalidad de Bogotá. Entonces, este servicio no lo podemos tomar como servicio municipal porque la municipalidad está aportando ciertos recursos a este tipo de servicio, pero es necesario que la municipalidad tome las cartas en el asunto y que realmente preste un servicio municipal, ya que ahí sí podría haber un reclamo y deducirse responsabilidad de acuerdo al manejo de la basura. ¿Visto que la municipalidad le ponga importancia al manejo de los residuos sólidos de la ciudad? Bueno, la importancia que le toman las autoridades a la basura, pues es nula, ¿verdad? Generalmente se suele trabajar en el Día de la Tierra, eh, la erradicación de basureros clandestinos, ¿verdad? Pero estos vuelven a aparecer 3 o 4 días después, por lo cual considero que es importante que las municipalidades tomen cartas en el asunto y que en estos sectores, pues, en la actualidad la tecnología ha avanzado demasiado que podemos ubicar en esos sectores cámaras de videovigilancia para establecer quiénes son las personas que van a depositar basura en los terrenos baldíos, generando estos focos de contaminación, estos basureros clandestinos. Entonces es importante que se tomen cartas en el asunto y no sea como una forma de expiar culpa, salir a limpiar basureros clandestinos de parte de las autoridades, sino que sea un procedimiento que tenga una hoja de ruta y que establezca objetivos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Considera que no utilizar bolsas y botes plásticos sería una alternativa para evitar la contaminación? En la actualidad existen ejemplos de lugares donde se ha limitado el uso de los plásticos. Tal es el ejemplo del municipio de San Pedro de la Laguna, lugar donde se prohibió el uso de plástico, de materiales desechables, etcétera, etcétera. Esto ha mejorado y ha cambiado no solo la perspectiva del municipio, sino también ha traído mayor inversión, ha traído mayor turismo, al ser un municipio libre de plásticos. Considero que esta es una medida que puede ser implementada, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser una medida que imponga el gobierno central, sino que también a través de la municipalidad se pueden generar acuerdos municipales por medio de los cuales se pueda tomar en cuenta este tipo de proyectos y echarlos a andar, que no solo impactan directamente en la salud, impactan en el ornato de los municipios, sino que atraen la inversión, atraen turismo, porque en la actualidad con la nueva generación de millennials, de la generación Z, están más interesados en el medio ambiente. Entonces, el conocer de ambientes libres de plástico pues se hace más interesante y atrae mayores vistas y atrae mayor inversión en estos sectores. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el servicio de recolección de basura? Por supuesto, tenemos que mejorar las condiciones, como lo dije, se tiene que tener un verdadero tren de aseo municipal, mejorar las condiciones en las que se recoge la basura, establecer convenios con autoridades, establecer un basurero municipal, pero que cuente con los verdaderos procesos de tratamiento para la basura, que no sea ir a hacer montañas de basura. Entonces, en ese sentido, la municipalidad actualmente cuenta con un convoy de maquinaria, se puede adquirir un nuevo convoy, se puede establecer convenios con comunidades, tal vez las más lejanas al municipio. Hay sectores, hay terrenos que pueden ser utilizados como basurero, en los cuales dándoles un tratamiento adecuado a la basura, esto no generaría ningún impacto en la salud, no generaría impactos en el ornato, no generaría impactos en la calidad del aire, sino que sería un proceso bien diseñado, bien ejecutado y que sea eficiente. ¿Considera que la municipalidad de Jutiapa debe realizar otras acciones con el manejo de los residuos sólidos? Definitivamente la Municipalidad de Jutiapa debe aplicarse en el tema de la basura.
Es un tema que lleva años sin ser resuelto y generalmente es utilizado como caballito de batalla por los diferentes personajes que se postulan a ocupar la silla edilicia. Sin embargo, ¿qué acciones debe tomar la municipalidad de Jutiapa? Debe implementar acciones en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la actualidad únicamente se han tomado acciones de tipo paliativo, es decir, se lleva el basurero hacia un lugar, luego se traslada hacia otro y como conforme va surgiendo el conflicto se va trasladando a diferentes sectores, lo que genera inestabilidad, genera contaminación en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque al no tener un procedimiento y un proceso adecuado para el manejo de los desechos sólidos, lo que hacemos es llevar focos de contaminación a los diferentes lugares, por lo cual la Municipalidad de Jutiapa debe entrarle de lleno y de frente a este problema, principalmente teniendo un verdadero tren de aseo municipal que cumpla con las condiciones necesarias para el tratamiento de la basura y que el proceso final de los desechos sólidos sea un proceso adecuado que brinde todas las condiciones necesarias y que en lugar de contaminar genere ambientes y espacios sanos en las comunidades que estén próximas a los basureros. ¿Tienes algún consejo para la gente en caso de evitar más contaminación con los basureros clandestinos? Bueno, el principal consejo en este sentido es aplicar la política de reducir, reciclar y reutilizar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos reducir? Reduciendo el uso de instrumentos, de objetos que vamos a utilizar una sola vez, reducir el uso de desechables, etcétera. Reciclar, pues separar plásticos, cartones, vidrios, latas, entre otros, y tratar de obtener un aprovechamiento de este tipo de recursos. Y reutilizar, pues hay objetos que generalmente tienen una segunda vida. Generalmente compramos ciertos objetos, por ejemplo, un bote plástico que puede ser muy grande, una cubeta con pintura que bien le podemos dar otro uso, las llantas de nuestros vehículos al poderlas utilizar de manera decorativa para realizar un jardín, etcétera, etcétera. Son tantas las ideas que podemos implementar en la reutilización, que al final del día mucho de lo que nosotros consideramos basura puede tener una segunda oportunidad de integrarse al medio ambiente y no ser una contaminación. En el caso, por ejemplo, se suele hablar de que las llantas son un contaminante muy grande si se queman, si se desechan de forma inadecuada, pero bien podemos aplicarlas y utilizarlas, darles una segunda oportunidad de forma decorativa, para macetas, etcétera, etcétera.